ya hemos explicado por qué te conviene a ti involucrarte en la misión de Cristo. Es de hecho la empresa más importante en la cual puedes invertir. Todas las demás empresas se van a acabar. ¿Ok? Así que hoy vamos a ver varios versículos. No sé si todos los adultos que están aquí tienen Biblia en su casa personal. Sí, bueno. Cada versículo que veamos aquí deberíamos de apuntarlo. Ya tenemos internet. Pues si no traes para apuntar, puedes ver los versículos ahí y léanlos, estudienlos ustedes en su casa. ¿Ok? Eso les va a dar mucho crecimiento. ¿Por qué vemos tantos versículos? Porque Jesús dijo, aquel que cree, todo le es posible. Pero el que cree, ¿qué? Lo que se le antoja a uno, no. En la palabra de Dios. Si tú quieres lograr más, necesitas meterle más palabra de Dios para que puedas creer. Si quieres experimentar más bendiciones, ¿qué necesitas? Meterle más palabra de Dios. Necesitas ampliar tu vasija mental para que puedas recibir más bendición de Dios. Si no, nunca vas a poder creer lo que necesitas creer. Por eso es importante que vengas cada domingo. Te felicito que estás aquí. Hoy vamos a ampliar nuestra vasija mental con palabra de Dios. Pero antes vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es a través de ella que tú te manifiestas hacia nosotros. Es a través de tu palabra, a través de ella que te conocemos más. Es a través de ella que tú mejoras nuestras vidas. Enséñanos a participar más en tu vida, en tu gloria, en tu reino, a comprometernos más en tus planes, Señor. Danos más pasión por tus pasiones. Danos un corazón que te busque más a ti. Espíritu Santo, ven y tú sé quien transforme nuestro corazón para que veamos a Jesús como nuestro premio, el premio de nuestra vida. Que veamos a Jesús como el tesoro más grande de la vida. Mientras abrimos tu palabra, tú abre nuestros corazones y transfórmanos. Te pedimos que tú vengas y tú des el mensaje, independientemente del mensajero. Tú habla vida a tu pueblo, a cual tú amas, que es un mensaje conforme a tu gloria, conforme a tu fama. Para tus planes, en tu nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces al hablar de la misión de Cristo, que es algo que queremos hacer, ¿verdad? Que queremos llevar a los demás, pero necesitamos primero saber cómo llevarlo a nosotros. Cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, su misión, la misión de Cristo, un concepto, un término que utilizó, de hecho lo utilizó 80 veces en el Nuevo Testamento, fue el reino de los cielos. O un sinónimo es cuando se menciona el reino de Dios. Estos dos términos, ya sea el reino de Dios o el reino de los cielos, es un sinónimo. Se pueden usar de manera intercambiable. Jesús lo utilizó mucho para explicarle a la gente qué es lo que está haciendo el Padre. Quiere decir que si nosotros pretendemos llevar el Evangelio, necesitamos un claro entendimiento de en qué consiste el reino de los cielos. ¿Qué es? ¿Cuándo vino? ¿Ya vino? ¿Cuándo se irá? ¿Vendrá? ¿Se acabará? Necesitamos saber esas cosas porque si no, pues no lo vamos a hacer bien, ¿verdad? Entonces, primero, antes de llevarlo a los demás, necesitamos llevarlo a nosotros. El reino de Dios es el enfoque del ministerio de Jesús y su mensaje. El reino de Dios es el enfoque de las cosas que Jesús hizo y dijo. Y hoy lo que vamos a empezar a hacer es ir desdoblando este concepto. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque podríamos hablar para siempre del reino de los cielos. De hecho, todas las parábolas que Jesús enseñó eran para hablar del reino de los cielos. Simplemente lo que vamos a hacer hoy es como hacer un pequeño resumen, pero que es importantísimo que entendamos todos sobre el reino de los cielos. Tenemos que entender que de la manera en la que Jesús trajo el reino de los cielos es en la manera en la que nosotros tenemos que llevarlo a los demás. ¿Ok? Porque la iglesia a lo largo de la historia ha querido llevar el reino de los cielos de maneras diferentes a las que las hizo Jesús.
las ha querido llevar a través de espada, las ha querido llevar a través de religión y cosas que no son las que hizo Jesús. La semana pasada vimos una orden, un diseño divino donde el apóstol nos decía: sean humildes, mantengan esta actitud que Jesús tuvo. Entonces, la humildad es un componente esencial en el reino de los cielos, porque así vino Jesús, ¿no es cierto? Siendo Dios, se hizo humilde, se hizo humano. Es un componente. Vemos ahí en Marcos 1, del 12 al 15. Aquí un poquito contexto es precisamente después de que Jesús es bautizado y llevado al desierto, justo antes de iniciar su ministerio. Voy a leer versículo 12 y 13, que es cuando está ahí en el desierto. Después 14 y 15 es cuando Él inaugura su ministerio, por así decir. Fíjate que dice: luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, atención, después del arresto de Juan el Bautista, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios, el Evangelio. Aquí vemos a Jesús predicando el Evangelio. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios. No pasemos esto por alto. Jesús está dando una gran noticia. El verbo de Dios está dando una gran noticia. Lo leemos muy fácil, muy rápido, pero Jesús estaba anunciando algo que los israelitas estaban añorando toda su vida, toda su historia como pueblo de Dios. Los israelitas estaban esperando este momento, no lo vieron. Muchos no se dieron cuenta. ¿Qué era lo que estaban esperando los israelitas? La manifestación del reino de Dios. ¿A qué me refiero? Los israelitas siempre sabían que Dios era rey. De eso no tenían duda. Lo sabían en teoría. Pero anhelaban que se manifestara de una manera palpable en sus vidas. ¿Te suena? ¿Conoces alguno que otro cristiano parecido? O tal vez tú. En teoría te sabes todo, pero en la práctica tal vez no. Y hay un anhelo. ¿Crees en Dios? Sí, te sabrás todo el Antiguo y Nuevo Testamento, pero en la práctica no se ve manifestado el reino de Dios en nuestras vidas. Pero Jesús aquí está diciendo: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Esto se lee muy, muy rápido, pero es mucho más profundo y es muy importante que entendamos a la perfección las implicaciones para nuestras vidas. Ya después podremos comunicarlo allá afuera, pero necesitamos entender a qué se refiere. Por fin ha llegado ese tiempo. El reino de Dios está cerca. Tenemos que saber a qué se refiere con arrepiéntanse. Si tú todavía no sabes qué significa la palabra arrepentirse, no te conviene morirte, ¿ok? No nos conviene. No nos conviene. Nos conviene invertir todos nuestros recursos en aprender a qué se refiere Jesús cuando dice arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Aquí tenemos la primera declaración pública de Jesús, de su ministerio. Es lo primero que hizo Jesús cuando empezó. Primero está dando esos dos códigos secretos que dejaron de ser secretos, ahí los reveló Dios. ¿Quieres experimentar el reino de Dios? Dios siempre ha sido rey, pero ¿lo quieres experimentar de manera palpable que se ve en tu vida? Jesús está lanzando dos códigos ultra secretos a sus seguidores. Número 1, arrepiéntanse. Ya nos interesa, ¿verdad? Número 2, crean en la buena noticia. Sin estos códigos es como si te regalan un palacio, pero no tienes la llave. No tienes el password para entrar. ¿De qué te sirve tener un palacio y no te sabes la llave para entrar? ¿De qué te sirve ser cristiano, pero no sabes
el código para entrar. No sabes cómo arrepentirte y no sabes cómo creer. ¿De qué nos sirve? Estos dos elementos son necesarios para experimentar el reino de Dios. Jesús está diciendo, Dios se acercó, y la única respuesta adecuada para que tú recibas ese reino es a través del arrepentimiento y de creer en la buena noticia. Ojo, no está diciendo, Dios se acercó y la manera de contestar es a través de religión o a través de una foto sexy en tus redes, o a través de millones en tu cuenta de banco, o a través de una relación, o un trabajo, o influencia, que es lo que las personas hacemos, ¿no? Para buscar seguridad de nuestras vidas. Jesús está diciendo, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca, y aquí el código. Por eso Jesús dice, mi yugo es ligero. Olvídate de todas estas cosas que busca el mundo, vengarte, poder, tantas cosas. Olvídate de todas esas cargas. Ser santo, no puedes ser santo. Lo que sí puedes hacer, enfoca tu vida en arrepentirse y creer en la buena noticia. Jesús está diciendo, dado que el reino está aquí, primero que nada tienes que arrepentirte. Esa es la respuesta correcta. Esa es la única respuesta que podemos hacer ante el reino de Dios, acercándose a nosotros. Hoy el reino de Dios se te está acercando a tu vida. Pero nada más hay una manera correcta de responder. Y esa es la que enseña Jesús. El mundo te va a enseñar. Hay falsos cristianismos que te van a enseñar un cristianismo que no requiere arrepentimiento. De hecho, te pueden predicar la buena noticia sin arrepentimiento. ¿Te suena? De hecho, está muy de moda no hablar del arrepentimiento. Pero es un código que el Mesías, el Maestro Jesús, lanzó. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Ahora, tenemos que entender que cuando Jesús viene por primera vez, viene como un rey. Sí, viene como cordero para morir. Después va a venir como león para gobernar. Pero desde su primer venida ya vino como rey. Ya vino con autoridad. Pero vino como un rey muy peculiar. No vino como los reyes que conocemos. Vino como un rey humilde y manso. Eso es muy poco común. Veamos Mateo 21-25. Cuando Jesús, antes de entrar a Jerusalén, ya sabía que eran de sus últimos días, y da instrucciones a sus discípulos para que le consigan un burro, porque iba a entrar y sabía lo que iba a pasar. La gente lo iba a empezar a proclamar rey. Fíjate, vayan a la aldea que está allí, les dijo, en cuanto entren verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita. Como un Jedi. Déjame pasar, el Señor lo necesita. Qué padre, ¿no? Poder. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira a tu rey, viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Aquí se está desdoblando cómo es el rey. Rey humilde, muy poco común, eso no existe. El rey nos empieza a hablar, a decir algo del reino. ¿Cómo debe de verse el reino y sus súbditos? ¿Te ha pasado que vas a una empresa y los patronos son déspotas, arrogantes y engreídos? ¿Y cómo son los empleados? Igual, ¿no? Por el contrario, vas a un lugar donde el rey, el administrador o el jefe es amable, humano, cálido. ¿Y cómo suelen ser los empleados? También. Aquí algo nos está revelando. Que a pesar de que es el rey del universo, vino de manera humilde. Eso a los hijos de este reino les debe de decir algo.
te debe de reconfigurar el corazón. Fíjate Zacarías 9:9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es el justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Qué tremendo. ¿Por qué te pongo versículos del Antiguo y Nuevo Testamento? Para que veas cómo la palabra de Dios se cumplió perfectamente en Jesús. Por ley de estadística y matemática era imposible que sucediera que todos estos libros coincidieran en la persona de Jesús. La palabra de Dios nos muestra que Jesús es Rey y que la palabra misma es palabra de Dios. Es imposible por leyes de estadística y matemática que todo coincidiera, cada libro escrito que habla de Jesús coincidiera perfectamente. Entonces aquí vemos que el carácter del rey es un indicativo de cómo debe lucir el reino. Es un rey, pero Zacarías dice, anticipó que iba a ser un rey justo y victorioso, pero es humilde. Pero cuando hablamos del reino, tenemos que siempre tener presente que en la palabra de Dios vemos esta dualidad del reino, porque habla y vemos un reino que vino, un reino presente con Jesús, pero también vemos un reino que va a venir en la segunda venida de Jesús. Ojo aquí, no se duerman, amplíen la vasija mental. Entonces, la naturaleza del reino de Dios, si alguien tiene que saber esto, eres tú. Eres cristiano, allá afuera no te lo van a explicar. La naturaleza del reino de Dios es presente y futura. Presente porque el rey ya vino y futura porque va a volver. ¿Ok? Así es. No es tan fácil, pero así es. ¿Ok? Es algo espiritual. Esa segunda venida también habla de este rey, pero lo presenta de una manera distinta. Ya no va a venir como un cordero humilde. Vendrá como un león. Fíjate. Aquí estamos viendo que este rey, Jesús, el Cordero de Dios, vino manso, humilde, dispuesto a sufrir, tan así que murió en la cruz, dispuesto a ser humillado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Si el rey es así y el carácter del rey es indicativo de cómo debe lucir su reino, ¿qué dice eso? Que sus discípulos deben de parecerse. Nosotros aquí, ahora deberíamos de tener esto en cuenta y estar dispuestos a ¿qué? Decirlo en voz alta, ser humildes, inclusive a sufrir, inclusive a ser humillados, inclusive a perdonar. Inclusive, mis hermanos, esto no nos va a gustar, pero si lo llevas al corazón te va a dar paz, inclusive a morir. Y cuando muramos como Jesús, sabiendo a dónde vamos, seguros de que el Padre nos va a redimir, seguros de que vamos a resucitar. Los discípulos tienen que reflejar el carácter del rey. Si el rey vino manso, humilde, dispuesto a sufrir, dispuesto a morir, nació en la periferia, no tuvo Wi-Fi, no tuvo Jordans, no tuvo el iPhone más nuevo, nosotros tenemos que estar dispuestos a tener la misma actitud, inclusive a morir. No pasa nada. Mi rey lo hizo, yo lo puedo hacer. Mi rey fue a la cruz confiando en Dios, yo puedo abrazar el último día de mi existencia sin problema, confiando en Jesús. A menos de que Él venga antes, ¿verdad? Pero esto habla del carácter del rey y eso debe de transformar el carácter de los discípulos. Pero te digo, también habla de este rey que va a venir en Apocalipsis como león. Ahí es donde te hablo la doble naturaleza del reino de Dios, la presente, pero también la futura. Vemos ahí en Apocalipsis. Esto ya habla de la segunda venida. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa.
Sus ojos eran como llamas de fuego y lleva muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Tú vas a tener un caballo. Ese es el ejército de los que hoy lo siguen. Ese ejército del que está hablando en el futuro son los que hoy están dispuestos a vivir para ese reino. No cualquiera va a estar allá, van a estar los que en esta vida están dispuestos a sufrir, a perdonar, a ser humillados y a morir en paz con él, por él. Versículo 15, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Sí, señores, aunque no lo crean, Jesús traía un tatuaje en el muslo que decía eso: Rey de reyes y Señor de reyes. Como dije, perdón, se me fue. Entonces, estamos viendo un rey todopoderoso. Va a volver como león. Esa es la naturaleza del reino. Pero todavía no llega. ¿Ok? Tenemos que tener eso presente. Va a venir de nuevo y en esa segunda venida lo vemos de esta diferente manera. Fíjate, Filipenses 2, del 7 al 11 voy a leer. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Esto es parte de lo que leímos la vez pasada. Y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. ¿Ok? Esa es la primera venida. Ese es el carácter del rey. Eso es lo que nosotros debemos de modelar y vivir en esta vida. Pero fíjense más adelante, se humilló, estamos hablando de lo mismo, a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Estuvo dispuesto a morir. ¿Tú estás dispuesto a dar el control de televisión a tu esposa? ¿Tú estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a sacar la basura? ¿Estás dispuesto a servir a tu vecino? ¿A no hacer tanto problema por nada? ¿A barrer algo cuando el otro lo tiró? A veces no estamos dispuestos a cosas tan pequeñas. Y Jesús estuvo dispuesto a morir por Dios. Pero fíjate, y murió en una cruz como morían criminales. Jesús estuvo dispuesto a renunciar a la reputación. No le importó que pensaran que fuera un criminal. A veces a nosotros lo único que nos importa es el qué dirán, nuestra reputación. Nos ofendemos con facilidad de que me dijo, de que por tu culpa van a pensar que soy no sé quién. Somos tan orgullosos, somos cero humildes. Y acuérdate, la humildad es una llave que no te permite acceder al reino de Dios. El orgullo, perdón. Por lo tanto, como Jesús sí fue humilde y murió en la cruz, versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Máximo honor. Olvídate presidencias, alcaldías, diputados, artistas, logros, premios, belleza. Olvídate de eso. Al que fue humilde, Dios lo levantó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto va a pasar. Esto es la segunda venida. Esto tienes que entender que es el reino de Dios. Pero reino de Dios presente, reino de Dios futuro. Esa es la doble naturaleza del reino de Dios. Antes de la gloria hay que abrazar la humildad. Antes de la segunda venida hubo que en la primera venida abrazar el sufrimiento y la humildad. Eso es lo que hizo el Hijo de Dios, el Rey, y su reino, sus súbditos deben de aprender.
El carácter de ellos debe ser modelado por Cristo. Pregúntate, ¿mi carácter por quién es modelado? ¿Lo que veo en Netflix? ¿En Instagram? ¿Por mis pasiones, mis corajes, mi hígado? ¿O de quién aprendo? Debemos de aprender de Jesús constantemente, ampliar nuestra vasija mental constantemente. Mi hermano, te digo estas cosas no para arruinar tu domingo, te las digo porque te amo. Yo, como tu pastor, quiero que te vaya bien. Pastor Abraham y yo estamos aquí sirviendo a Dios para que a ti te vaya bien. Pero la única manera para que a ti te vaya bien es que entiendas qué es el reino de Dios y cómo acceder a Él. Fíjate, Mateo 24, 45 al 47 dice: dado que Jesús está claro que va a venir con poder, gloria, autoridad, ese es un hecho, va a pasar, sí o sí. ¿No te convendría que cuando Él venga te premiase? ¿No te gustaría que el Rey de Reyes, que está por encima de todos, cuyo nombre está por encima de todo nombre, de todo título, cuando Él venga en gloria, ¿no te gustaría que te premiara? Fíjate que dice Mateo 24: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Puede darle la responsabilidad de dirigir a su familia, a sus hijos, a su negocio, cualquier cosa que Dios te ha dado. Versículo 46. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Te conviene involucrarte en la misión de Cristo. Cualquier otra cosa, cualquier otra empresa es poquita cosa. Va a durar poquito. Aquí vemos que nos conviene trabajar en la misión de Cristo, independientemente de cuál es nuestra profesión, independientemente de qué tienes que hacer para llevar el pan a la mesa. Todos tenemos que hacer eso, pero además de eso, puedes trabajar para un reino, porque todos los humanos trabajamos para un reino, quieras o no. Yo te invito a que trabajes para el reino de Dios, porque si no trabajas para el reino de Dios, el cual te da una recompensa eterna, vas a trabajar para reinos de mentira. Fíjate, entonces estamos viendo que el reino de Dios se inauguró, se manifestó, entró a la historia humana cuando Cristo vino por primera vez. Es un hecho histórico. El reino de Dios no son nubes y querubines allá en el cielo. A veces hemos pensado que eso es el reino de Dios, ¿no es cierto? El reino de los cielos. El reino de Dios no son querubines allá flotando. El reino de Dios es algo que se inauguró, algo real, algo en el tiempo, en la historia, en el espacio, que se inauguró cuando Cristo vino por primera vez. Te digo, los israelitas añoraban este momento. Pero este reino se va a manifestar completamente cuando Jesús venga por segunda vez. Dios siempre ha sido Dios, pero la promesa de que llegara el reino de Dios era un anhelo de los israelitas y se empezó a manifestar cuando Jesús vino por primera vez, pero todavía no se manifiesta completamente. Se va a manifestar completamente cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, de lo que te estoy hablando, todo lo que esta introducción, toda esta plataforma que te estoy diciendo es simplemente para que entiendas claramente que el reino de Dios es algo presente, pero también es algo futuro. ¿Cómo es eso?
¿Cómo que es presente y futuro? ¿Se está contradiciendo? No, te estoy explicando. Es algo presente, pero también es futuro. Se está desdoblando. Es como si tuviéramos un mapa gigante y empezó a desdoblarse en el momento que Jesús vino. Pero ahorita no se ha desdoblado todo. Se está desdoblando. Cuando Jesús venga por segunda vez, se va a manifestar en plenitud. Los israelitas añoraban ese momento. Ellos, por no entender este desdoblamiento, cuando vieron que Jesús estaba aquí, dijeron: oye, pero pues todavía no salimos de la pobreza, todavía nos morimos, todavía no se arreglan todos mis problemas. Te crucifico, Jesús, no eres el Mesías. Hay muchos cristianos que hacemos lo mismo. Nos hablan de Jesús, creo en el cristianismo, pero mi vida no cambia. En 2 semanas dejo de orar, dejo de congregarme, ya no creo tanto en Jesús. No veo su reino manifestado en mi vida. Me enfermo, no me va bien en el negocio, dejo de creer en ese Jesús. Yo te recomiendo que no lo hagas, que entiendas la naturaleza del reino de Dios, que entiendas que así como Jesús vino la primera vez y estuvo dispuesto a sufrir, a esperar y confiar, lo hagamos, porque la recompensa que es segura vendrá. Aquellos que sean fieles. Hoy estamos aprendiendo esta naturaleza del reino. Está aquí y ahora, pero todavía no. Está aquí, pero todavía está por venir. ¿Ok? Es muy importante que entendamos esto. Imagínate cómo va a cambiar la vida cuando el reino de Dios se manifieste completamente. Bueno, pero la buena noticia es que para sus súbditos tenemos destellos de ese reino. Tú y yo tenemos acceso a experimentar destellos de ese reino hoy. Por eso cuando Jesús vino y estuvo aquí en la tierra, pudo multiplicar peces, pudo multiplicar panes, pudo sanar al enfermo. Porque son manifestaciones tempranas del reino de Dios. En la Biblia nos declara que no habrá llanto, ni dolor, ni hambre, ni guerras. Cuando Jesús estuvo aquí, vimos adelantos de ese reino. Tú tal vez hoy necesitas un pequeño adelanto. ¿A quién no le interesa un adelanto? Ahí se andan endrogando en el banco. Hay un adelanto, un préstamo. Cállate la boca. Lo que necesitas es un adelanto del reino de Dios. Necesitas un adelanto del reino de Dios. Pero te pregunto, ¿está preparada tu vasija mental? A veces tu vasija mental está así. ¿Cómo Dios te va a prestar? Te traes una carterita de esas de cierre. Necesitas traer una bolsa, un camión como el de Larry, para decírselo: Dios, préstame, adelántame. Yo creo que eres el Mesías. Yo creo que eres el Mesías, que vas a volver. Pero hoy necesito tu gracia. Y voy a esperar y voy a confiar, pero necesito un adelanto, Señor. ¿Tienes la fe? ¿O tu vasija está así, pequeñita? Porque nunca lees, porque nunca te congregas. Yo te invito a que amplíes tu vasija mental de manera disciplinada, leyendo la palabra de Dios, congregándote. Y es lo que dice nuestro texto aquí en Marcos 1:15, es el primero que les pasé. Cuando Jesús dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Con esto quiere decir que el reino de Dios es realidad. Está en el tiempo, está en el espacio, en la historia de la humanidad. Está en la humanidad. Con la venida de Cristo, este reino se empezó a manifestar. El reino de Dios, mis hermanos, no es un cuento de hadas, es realidad. Existe. Pero tenemos que conocer su naturaleza. Si no, nos podemos perder, desconfiar, amargar, frustrar. Entonces, una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo nos empezamos a arrepentir? Ahora sí ya me interesa ese código secreto. Antes me daba urticaria, me daba comezón la palabra arrepentimiento. Pero ahora que me explicas,
que el arrepentimiento es una palabra secreta para acceder a los préstamos del reino de los cielos, es el NIP de tu tarjeta del reino de los cielos, ya me interesa. Pastor, ¿sabe qué? Siempre sí, dígame, ¿cuál es el NIP del arrepentimiento? Antes no me interesaba, pero ahora que me explica que a través de ese NIP me van a dar un depósito del reino de los cielos, siempre sí quiero arrepentirme. Qué bueno. Quiere decir que le estás dando chance al Espíritu Santo que trabaje en tu vida. Fíjate. Entonces estamos aprendiendo que el reino de Dios es algo que ya llegó a la historia. Es algo también escatológico que va a suceder allá en el futuro. Pero sobre todo, y lo que me interesa más como pastor, es que entendamos que el reino de Dios es algo práctico, presente hoy, en tu vida. ¿Ok? Hay muchos cristianos enfrascados con el reino de Dios de manera escatológica. Pueden pasar su vida hablando que de la segunda venida, que si las trompetas y que todo eso, que está bien. Pero ¿de qué te sirve hablar del reino de Dios de manera escatológica si de manera presente no vives ni trabajas en él? O hay otros que están en el pasado, ahí en el Antiguo Testamento y nomás leyendo Biblia y puros bibliazos, pero de manera práctica no vivimos, no hacemos los pasos que tenemos que hacer para acceder al reino de Dios. Y vemos que la manera en la que Jesús reveló cómo accedemos a ese reino es: arrepiéntanse. Sin tanta religión, arrepiéntanse. Ok, la pregunta del millón: ¿de qué, Jesús? ¿Cómo? ¿De qué me arrepiento y cómo? ¿De qué me arrepiento y cómo? Primero que nada, tenemos que entender que, dado que Jesús se reveló como un rey, tenemos que entender que todo rey, todo reino requiere alianza. ¿Qué es una alianza? Es lealtad y compromiso. Tal vez no nos queda bien el ejemplo o la ilustración porque vivimos 2022, ¿verdad? En México hay presidentes. No conocemos tanto los conceptos del reino. En el pasado, ¿qué significaba tener un rey? Que tú, para pertenecer a ese reino, para que el rey te protegiera, extendiera su protección sobre ti, tenías que declarar, confesar que le jurabas lealtad y tu compromiso. Si tú a ese rey no le dabas lealtad, si no decías, ¿sabes qué? Eres mi rey, protégeme de los bárbaros que me van a comer a mi familia. Si tú no declarabas lealtad y no mostrabas compromiso físico, ofrendar y hacer 2, 3 cositas, pues ese rey no tenía por qué cuidarte. ¿Ya nos queda más claro? Entonces, para acceder a un reino, para decirle a ese rey, ¿sabes qué? Ven, gobierna sobre mí, tenemos que dar lealtad y compromiso. Cosas que como cristianos modernos no estamos acostumbrados a dar. Se queda en una simple oración de fe. Sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Pero después de eso no le doy ni mi lealtad ni mi compromiso. Jesús está diciendo: arrepiéntanse de sus malas alianzas, porque seguramente nuestra lealtad y compromiso se lo hemos dado a otras cosas y no se las hemos dado a Jesús. Para empezar a experimentar el reino de Dios en esta vida, tenemos que estar conscientes a qué le he dado mi lealtad y mi compromiso y darme cuenta que no lo merece. Cualquier cosa a lo que le has dado tu lealtad y compromiso, que no sea Dios, no lo merece. Y esa cosa a lo que le has dado tu lealtad y compromiso seguramente es lo que te tiene hoy en oscuridad y quebranto. Esa es la historia de la humanidad. Nos hacemos ídolos de cualquier cosa creada por Dios, menos del Creador. Pero cuando nos hacemos ídolos de cualquier cosa creada por el Creador, tú solo te esclavizas, te pones en oscuridad y quebranto. Analízalo. ¿Qué es lo que te tiene hoy en oscuridad? ¿Qué es lo que te tiene en quebranto? Es una mala alianza. Tu lealtad y tu compromiso se lo has dado a algo que no es Dios. Y Jesús está diciendo: arrepiéntanse de eso. Corten, empiecen a cortar esas lealtades, esas malas alianzas. La llave para tener acceso a ese reino y a la protección que da el reino de Dios
es empezando por expresar una alianza con Dios. Primero, manera práctica, con tu boca, pero después de una manera más práctica, con tu vida. Y Jesús empezó a enseñar eso, por eso los evangelios dicen que Jesús empezó a enseñar del reino de los cielos diciendo: arrepiéntanse. Entonces, pero pastor, está muy ambiguo, está muy en el aire, no me queda claro esto. ¿De qué me tengo que desligar? ¿Cuáles malas alianzas? Si yo no hago nada, yo no mato, yo no secuestro. Aquí es donde yo dejo de predicar y damos oportunidad, tú le das oportunidad al Espíritu Santo que te predique a ti. Pregúntate, ¿con quién o a qué has hecho alianzas? ¿A qué le has dado tu lealtad y tu compromiso que no es Jesús y que te tiene en oscuridad? Yo, por más que te predique, no puedo llegar a esa parte de tu corazón. Pero si tú le das lugar, acceso al Espíritu Santo que te revele cuáles son tus malas alianzas, te los va a mostrar. Si eres humilde y le dices: Señor, estoy en oscuridad, me doy cuenta que es porque he hecho malas alianzas, revélame cuáles son esas malas alianzas. Él te va a empezar a predicar. Te conviene que el Espíritu Santo te predique. Olvídate de mí, que el Espíritu Santo te predique. Por eso vemos en Mateo que cuando se empieza a hablar del reino de los cielos, está este contexto de que se anuncia una luz a aquellos que estaban en oscuridad. Así que si tú hoy estás en oscuridad, hay una buena noticia para ti. Fíjate, Mateo 4, del 14 al 17, dice: así que se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar que arrepiéntanse de qué, de sus pecados, y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Aquí está hablando de que la gente sin Dios estamos en oscuridad. Las consecuencias de nuestras malas alianzas te van a llevar al quebranto, punto. Porque te llevan lejos del reino de Dios. Pero Jesús está diciendo: si aprenden esta palabra que voy a enseñar, arrepentirse, si aprenden arrepentimiento y cambias tus alianzas, tu lealtad y compromiso, y se la das al Rey de Reyes, y si crees en su buena noticia que Él está dispuesto a ayudar a la gente en tinieblas, el sol te va a brillar, mi hermano. Muchos de ustedes nada más vinieron aquí para que Dios te diga: el sol te va a brillar. Todavía el sol te va a brillar, pero necesitas hacer uno que otro cambio. Un cambio de alianza en tu corazón. No importa tu problema, lo que importa es tu corazón. ¿Por qué la humanidad está en tanta tiniebla? ¿Por qué vemos tantas aberraciones allá afuera? Tanto odio, tanta frustración, tanta gente resentida, amargada por las malas alianzas de las personas. La Biblia confirma y revela que Satanás es el gobernador del mundo. Juan 12, Efesios 2, 1 Juan 5 dice que el gobernador de este mundo es Satanás. Ojo, no es por derecho, Dios es el dueño de todo. ¿A qué se refiere que es el gobernador de este mundo? A que la gente, en vez de hacer alianzas con Dios, le ha dado su lealtad y compromiso a Satanás. De manera consciente o inconscientemente, la gente ha puesto a Satanás como el gobernador. ¿Por qué? Porque de manera práctica su lealtad y su compromiso se lo dan a Satanás. Por eso la Biblia dice: habrá inclusive en el juicio cristianos
con ministerio, diciendo, Señor, pero andábamos sacando demonios, ahí andábamos en el ministerio, en tu nombre sacamos demonios. ¿Sí? ¿Y cómo estaba tu corazón? Tal vez tenías una religión, pero las alianzas de tu corazón, tu compromiso y tu lealtad estaban a las cosas del mundo. Nunca te enseñaron arrepentimiento, nunca quisiste aprender arrepentimiento, nunca hiciste una cita con los pastores para llevar tu problema y decirle, explícame cómo aplico el arrepentimiento a tu vida, a mi vida. Es muy fácil. Su yugo es ligero. No te quedes en orgullo. Saca una cita, aprende arrepentimiento si no sabes. En eso estamos. Es muy sencillo. Satanás quiere que existan miles de cristianos con ministerios que nunca se arrepientan para que ese día sufran junto con él. Pero Jesús te está diciendo, el arrepentimiento es algo bueno, es una llave de acceso exclusiva para mis hijos, te conviene aprender. Hoy en día hay hombres y mujeres que de manera consciente o inconsciente dan su fidelidad, su compromiso, su lealtad a Satanás. Por eso hay tanta esclavitud. Pero y vemos en la Biblia que aparte de que Satanás es el gobernador de este mundo, también vemos que es un mal gobernador. ¿No es cierto? ¿Qué hacen los malos gobernadores? Tienen a la gente en esclavitud. Jesús dijo que el diablo vino a matar, a robar, a mentir. Este es un pésimo gobernador. Se parece a los de un país no muy lejano de aquí. Pésimo gobernador. Pero la Biblia también revela que Jesús es el buen rey. Que si tú decides cambiar las alianzas que tienes y decides ir con este rey y decirle, ¿sabes qué? Adóptame. A partir de hoy te quiero dar mi fidelidad y mi compromiso a ti, buen rey Jesús. Él no te va a rechazar y va a extender su reino a tu vida para que empieces a experimentar por primera vez tal vez lo que es paz, gozo, amor, perdón. Porque Jesús es un buen rey. Provisión, cuidado. Que por primera vez no odies los lunes en tu vida. Que no le tengas miedo al fin de mes. Porque tú eres todopoderoso, no. Porque Jesús es un buen rey. Primera de Juan 3:8 dice, hablando de este reinado de Satanás, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. La gente ha hecho pactos con él, consciente o inconsciente, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. El buen rey trae luz a la oscuridad. El buen rey vino a encontrar todo aquello que está perdido. El buen rey vino a libertar a los cautivos, vino a abrir los ojos a aquellos de los que hoy estamos ciegos, aquellos que no vemos nuestras ataduras. Jesús vino a abrir nuestros ojos. Y tal vez hoy estamos apenas viendo, ¿sabes qué? Me tengo que arrepentir. Antes de que el gobierno cambie, antes de que mi pareja cambie, antes de que mi salario cambie, antes de que todo cambie, todo lo que le echo de la culpa, antes de que el diablo cambie, yo me tengo que empezar a arrepentir. Y cuando digo arrepentir, no quiero que sientas esta palabra pesada. Recuerda, Jesús dijo, mi yugo es fácil. En esta iglesia te vamos a enseñar cómo arrepentirse, porque Jesús es bueno, Jesús es paciente, Jesús nos enseña. Pregúntate, ¿cuáles son mis malas alianzas? Tal vez puede ser una mala pareja. Si esa pareja va para el infierno, ¿por qué te vas ahí? ¿Disfrazado de fidelidad o disfrazado de amor? No, tal vez es una mala alianza. Tal vez es un mal negocio, un negocio deshonesto. Tal vez es un mal trabajo. Tal vez es un mal hábito. Pregúntate, ¿cuáles son mis malas alianzas? Porque si tú nunca te preguntas esto, ¿de qué te sirve escuchar y escuchar? Entonces, ya casi, para ir cerrando el mensaje de hoy, ¿qué es el arrepentimiento? Ok, voy a decir qué no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentirse mal.
por el pecado. ¿Okay? No es nada más decir lo siento. El arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar que va a afectar en nuestra manera de actuar. ¿Ok? Una cosa es remordimiento, sentirme mal porque le pegué a alguien. Remordimiento, eso no es arrepentimiento. Eso no te da acceso al reino. Lo que sí te va a dar el NIP, la clave correcta para entrar al reino, es cambiar mi manera de pensar. Por eso te digo, amplía tu vasija mental, lee la palabra de Dios. El lunes cuando vayas al gimnasio, pon la predicación del pastor Abraham. El martes cuando estés lavando los trastes, vuelve a poner la predicación. Amplía tu vasija mental. Necesitas cambiar tu pensamiento para que ese cambio en el pensamiento genere un cambio en el comportamiento. No te va a doler el arrepentimiento. Muchos les tenemos miedo al arrepentimiento. ¡Ah! Me van a quitar lo que más me gusta, mi dulce. No, no le tengas miedo al arrepentimiento. Va a ser algo natural. Porque antes de quitártelo, de arrebatártelo como lo haría alguien en la carne, un religioso, con la palabra de Dios que es buena, se te va a transformar tu mente. Neuroplastía. Tu mente va a cambiar. Y de manera natural vas a cambiar tu forma de comportarte. No te obligues a hacer las cosas buenas. Eso no es arrepentirte. Eso es torturarte. El arrepentimiento es cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de comportarse. Cambio en el pensamiento que cambia la dirección. Jesús llama al arrepentimiento porque el reino de Dios ha venido. Y necesitas cambiar la dirección de tus alianzas, de las malas alianzas a la alianza, a la mejor alianza de tu vida, la alianza con el Rey Jesús. Esa es la primera instrucción. Tenemos que empezar a ver la palabra arrepentimiento como una palabra hermosa. ¿Ok? En esta iglesia la palabra arrepentimiento es una joya, es una maravilla, es un premio, es un regalo que Dios nos da. Porque a través del arrepentimiento sales de la oscuridad, cambias tus malas alianzas y empiezas a caminar al reino de Dios. Gálatas, ya para que quede todavía más claro, si todavía a alguien no nos queda claro de qué me tengo que arrepentir, bueno, Jesús vino a destruir las obras de Satanás, aquellas que nos atan. Fíjense, aquí no son pedradas, estoy describiendo el plano espiritual, ¿ok? Estas obras son las obras del diablo, con lo que el diablo hace alianzas con la gente para tenerlas en el reino de oscuridad, ¿ok? Es una descripción. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, se ven, que son adulterios, ¿ok? ¿Qué es un adulterio? Bueno, si te metes con alguien casado, o si tú estás casado y te metes con alguien, bueno, ya sabes, si te tienes que arrepentir de eso, ponlo en tu lista espiritual. Fornicación. Si no estás casado o no casado, sexo antes del matrimonio, todo eso. Nada más la única unión sexual que puedes tener es con tu esposo o esposa, ¿ok? Inmundicia, lascivia, malos pensamientos, pornografía, idolatría, hechicerías, enemistades, órale, pleitos. Hay algunos que hasta nos apodan el pleitos. Celos. Son cosas de las que a veces hacemos chistes, pero la Biblia dice que son cosas de las que tenemos que arrepentirnos porque te tienen en oscuridad. Iras. Te enojas por todo. Contiendas. El reino de los cielos no está lleno de contiendas, créeme. No está lleno de gente peleando, acusándose, buscando quién me la paga, quién no es como yo para hacerlo sentir mal. Disensiones, herejías, o sea, errores bíblicos, envidias. Cuando usted encuentre su propósito en Dios, jamás le va a tener envidia a nadie. Jamás. Porque aunque Él esté yendo súper bien, tú sabes que en tu propósito a ti te va a ir súper bien. Cero envidias. Homicidios, borracheras. Ahí va todo lo que tiene que ver con la falta de dominio propio, gula, orgías, cosas semejantes a estas. Por eso dice cosas semejantes, no creas que ya te salvaste.
O sea, si dices, yo no tengo nada de eso, no, todavía falta, más que poco a poco. Acerca de los cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Ok? No es el pastor Milton que anda bien religioso, es la palabra de Dios. La iglesia primitiva nos ayudó en resumir esto con los 7 pecados capitales. Si tú sientes que necesitas ayuda, si no sabes cómo arrepentirte, si no sabes a partir de cuándo es borrachera, si no sabes si después de 1 o 2 o 3, ven a una cita. Si no sabes a partir de cuándo ya es enojo, ven a una cita. Ven a una cita. Te enseñamos, te ayudamos. Fíjate, Gálatas 6, del 7 al 9. ¿No? ¿Qué? Os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿De qué sirve que llegues al juicio final, que le digas a Dios, Dios, estuve en el ministerio sacando demonios? No te conozco. Tenías alianzas con otros reyes. Tu fidelidad y tu lealtad estaba con otra persona. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Fíjate, con esto quiero quitar presión. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Está diciendo, la única manera de arrepentirse no es cortando el pecado acá. Es dejándolo de alimentar. Empezando a alimentar las cosas del espíritu. O sea, la mayoría de la gente cuando se quiere arrepentir, quiere pasar de los frutos del pecado e inmediatamente publicar frutos del espíritu. Y al siguiente día, aquí una foto con mi esposo, súper felices. Una foto en el gimnasio. Una foto comiendo ensaladas. Y queremos, ¿no? El atajo inmediatamente. No está diciendo, haz eso. Está diciendo, siembra en lo espiritual. Empieza a orar. Empieza a buscar a Cristo en tu cuarto. Empieza a leer tu Biblia. Congrégate. Empieza a hacer eso. Porque el que siembra en lo espiritual va a cosechar en lo espiritual. El yugo de Cristo es ligero. No te presiones con que tienes que tener los frutos. No, mi hermano. Tienes que tomar el yugo ligero de Jesús. No nos cansemos pues de hacer el bien. No te canses de hacer esto. De hacerlo sencillo. Las disciplinas pequeñas espirituales de Jesús. Porque a su tiempo segaremos. Si no, faltas el próximo domingo. Si no, nos desmayamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque eres un buen rey. Porque independientemente de los gobernadores de este mundo, físicos o espirituales, que nos odian y que son malos y que nos tienen en esclavitud y tinieblas, tú tienes poder para rescatarnos de esos oscuros